¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, un poquito atrasados, pero estamos saliendo en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal, que sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos. En esta oportunidad, dada la coyuntura que hay en Nacional, muchas cosas han pasado en nuestro país, muy relevantes, y para comentar justamente este tema, lo que pasa en nuestro país, tenemos a Esteban Silva Cuadra. Él es sociólogo, presidente de la Fundación Constituyente 21. Él es cientista político, analista internacional, comentarista de Hispan TV, RT en español y Telesur. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Te tenemos por ahí? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Esteban. Gracias Gusto por de la tenerte. invitación. ¿Cómo estás? Un saludo a todas y a todos los que nos están viendo en tu programa Verdadera Justicia. Bueno, Esteban, a ver, como tú bien sabes, ha habido una especie de, después del plebiscito del apruebo, como que hubo un proceso de dormición. Y ahora, a partir de la semana pasada, diría yo, más o menos, empezó a reactivarse un poco la movilización con las protestas de los trabajadores de salud por el tema del presupuesto, con el tema de la libertad de los presos políticos. Después hemos presenciado esta semana 2 niños mapuche en Collipulli heridos por grupos desconocidos. El famoso disparo a niños del Sename por parte de Carabineros, que redundó finalmente en la renuncia obligada del general Rosas. Y el gobierno advirtió que enviaría al Tribunal Constitucional el tema del segundo retiro del 10%. De paso también presentó un nuevo proyecto alternativo a ese retiro. Y finalmente, creo, lo más grave a mi modesto juicio es que se detectó un escándalo en la compra fraudulenta de la AFP Habitat, que denunció el Gino Lorenzini y que viene haciendo un estudio bastante acabado. Yo he estado bastante pendiente de ese tema y que yo creo que lo buscaron apagar con el tema de la salida del general Rosa, y ahora le descubrieron a Lorenzini, y eso es lo que me da risa en este país, le descubrieron a Lorenzini que tenía acciones en distintas AFP. Bueno, él, no es que yo suscriba lo que hace Lorenzini, ¿ya? Porque él es pro AFP y nosotros estamos en contra de la AFP. Pero las cosas que dice respecto de este tema, a mí al menos me parecen bastante coherentes, y si realmente puede salir algo ahí, sería pero de la mayor gravedad. Entonces nos encontramos en una situación, Claudio, disculpa, donde el gobierno... ¿Perdón? Claudio, solamente pudieras resumirnos para las personas que nos están viendo cuál es el centro de la denuncia de Lorenzini respecto de esta AFP. Mira, el centro de la denuncia, muy simplemente, muy concretamente, en pocas palabras, es que a través de dos entidades que son de estas que compran instrumentos financieros, Moneda Asset y ILC, están haciendo una triangulación para comprar AFP. Y por ley hay 2 artículos en el DL 3500 que impiden que las AFP inviertan en AFP. Y en el fondo, ¿dónde está la maldad o lo nefasto de esto? Es que en el fondo están comprando. Piñera estaría detrás de la compra de esta, y por su participación en Moneda Asset, porque es la empresa que le maneja su fideicomiso ciego, y supuestamente ciego. Supuestamente ciego, pero no es muy ciego. Como todas las cosas que son una pantalla. Y entonces ahí estarían usando el dinero de los ahorrantes para hacer esta inversión. Y por ley, digamos, está prohibido, absolutamente prohibido. Entonces sería absolutamente ilegal y es una manifiesta acción de corrupción. Así es. Entonces,
está agitado el ambiente nuevamente, han habido movilización, en este momento hay una movilización que hoy día hubo frente a la Moneda y seguramente en la Plaza Dignidad va a terminar un ratito más. Entonces está un poco movido el ambiente, como se dice. ¿Cuál es tu visión del panorama general, que yo sé que tú lo tienes bastante claro? Bueno, voy a partir por el final. Me hubiera gustado ir hoy día, no por distintas razones, no alcancé a ir físicamente a la Plaza de la Dignidad, pero bueno, me siento a partir de esta conversación también acompañando a la distancia esta vez lo que hago siempre y procuro hacer siempre junto a otras y a otros, que es no solo ir a la Plaza de la Dignidad, sino que manifestarme como corresponde frente a una crisis política, económica y social e institucional, en definitiva, que sigue viviendo Chile y que se profundiza cada día más bajo un gobierno que es minoritario, claramente minoritario, desde el punto de vista de su forma de actuar en política, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, desde el punto de vista de su protección a instituciones que deben ser sencillamente replanteadas, refundadas en un sentido más profundo y no solo reformadas de manera parcial o cosméticamente como es Carabineros de Chile. Y la salida, y ahí ya empiezo con los temas que tú has mencionado, reciente, de la renuncia del general Rosa. Renuncia supuestamente pedida por Piñera, pero claramente con un discurso, cuando sale Rosa, de fortalecimiento y de protección a la institucionalidad que intenta hacer Sebastián Piñera, que demuestra que hasta el final buscó proteger el accionar institucional, la responsabilidad, quiero ser claro, y la grave responsabilidad institucional que tenía el director general de Carabineros, Mario Rosa, ¿no? En un procedimiento que se ha vuelto sistemático de esta institución, no solo respecto de sus grupos de operaciones especiales, ¿no? O de fuerzas especiales, que en el pasado se llamaban, ¿no? En materia de represión hacia la ciudadanía, en segundo nivel, en segundo lugar, en el ámbito y en materia de abusos, de abuso policial, abuso de violencia, ¿no? Procedimientos que rayan o que tienen claramente y que han rayado en conductas delictivas e ilegales, ¿no? Mira, la lista es muy larga. Recordemos hace poco un joven que fue empujado Sí. en el puente, en las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad, hacia el río Mapocho, ¿no? Bueno, ¿para qué hablamos ahora de esta operación y de esta agresión delictual? No tiene otro nombre, en contra de menores del Sename por parte de Carabineros. O sea, orden y patria es nuestro lema, ¿no? Duerme tranquila, niña inocente, dice el canto, el himno de Carabineros de Chile, y aquí los niños no pueden no solo dormir tranquilos, han sido agredidos menores de edad, baleados, cuando incluso antes de esta solicitud, supuestamente, de petición de que renunciara, o sea, no de destitución, en cualquier país serio, con institucionalidades que no están en crisis como estas, con un gobierno que gobierna en el sentido de que no solo asegura gobernabilidad, sino que al mismo tiempo es responsable desde el punto de vista del Ejecutivo por sus actos, no ocurriría esto. El general Rosas debió ser destituido mucho tiempo atrás. Carabineros tiene procedimientos múltiples, ¿no? Y denuncias por parte, denuncias penales, ¿no? Querellas, demandas, en fin, por parte de los organismos de derechos humanos como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, opiniones serias y sustantivas de un conjunto de instituciones
que son tantas que sencillamente no las voy a nombrar, y de particulares frente a procedimientos estructurales. Y recordemos también, no me voy a extender más, pero que esta es una institución que también viene de un proceso bien reciente de desfalco, de corrupción, ¿no? Al más alto nivel de recursos del conjunto de los chilenos, del fisco, en la propia institución, de manera tal de que estamos hablando de un problema estructuralmente grave. Eso es lo primero. Pero acá hay una acumulación, ¿no? Frente a un gobierno extraordinariamente no solo cuestionado por el conjunto y las grandes mayorías, ¿no? Errático, contradictorio, ¿no? Eh, Viene de ocurrir junto a todos los elementos y hechos que tú has señalado, también ¿no? La destitución de otro factor, ¿no? Por parte del Congreso del ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Es destituido, ¿no? En virtud de un mecanismo que está contemplado en la Constitución actual, la que queremos cambiar, la misma que queremos cambiar, ¿no? Pero es parte de la institucionalidad, el procedimiento parlamentario, ¿no? De una acusación y destitución constitucional, ¿no? Pero al mismo tiempo fue destituido, pero salvado de sus responsabilidades posteriormente, porque renunció antes, ¿no? Cuando digo destituido es sencillamente porque fue una destitución política previa, cuando se aprueba, ¿no? El procedimiento para destituirlo y renuncia antes, ¿no? Entonces es una destitución política, pero no constitucional desde el punto de vista institucional, y finalmente algunos senadores parlamentarios de la propia oposición, entre comillas, ¿no? Se sumaron al oficialismo, ¿no? Para dejar libre y polvo y paja desde el punto de vista de responsabilidades administrativas, es decir, de no poder ocupar cargos en la administración pública, en la institucionalidad del Estado, ¿no? Aun cuando ya no era ministro del Interior al señor Víctor Pérez. Y ahora anuncian de que va a ser el candidato de la UDI. O sea, las sillas musicales de que se hablaban sobre la clase política o las élites políticas que pasan de un cargo a otro, o que salían, y esto es más o menos transversal, lamentablemente, que salían de un ministerio para pasar justamente a ser parte de empresas o de directorios de empresas que habían sido fiscalizadas o que tenían que ver con la regulación de ese ministerio, que se le llamaba las sillas musicales, o unos que pasaban de un lado a otro. Resulta que ahora también ocurre en el sistema político en crisis. Sale, antes de que lo destituyan por razones políticas, el ministro del Interior, Víctor Pérez, ¿no? Y que habían razones fundadas, ciertamente, para que fuera destituido y que además fuera sancionado como corresponde, ¿no? Si existiera una institucionalidad que de verdad es en serio. Pero a la vez estamos ante una institucionalidad en crisis, por eso a eso me refiero, ¿no? En donde los que dicen ser opositores, una parte de ellos no lo son tales y se comportan o son cooptados por el Ejecutivo y por el oficialismo, en este caso de la derecha. Sea el que está en el Parlamento, sea la derecha económica, ¿no? Que están los gremios empresariales, ¿no? O sea, en síntesis, no me alcanzaría el tiempo para referirme a todos los hechos que tú has mencionado, que son parte de esta coyuntura y de esta gravedad en que nos encontramos, pero quiero vincularlo con lo último respecto de la AFP Habitat, porque finalmente, mire, si el propio presidente de la República, eventualmente, y lo voy a poner así, para los efectos más bien de dejar la condicionalidad, porque esto requiere de una investigación seria, independiente, objetiva, ¿no? Pero ya tiene un impacto político, no solo el rumor, entiendo la investigación de un medio periodístico que lo ha hecho, ¿no? Que involucra al presidente de la República y que lo involucra respecto, porque además es un personaje que es un empresario, ¿no? Que tiene un fideicomiso ciego, que es una de las personas más ricas de este país, además, ¿no? O sea, cuando vemos todo este conjunto que está interrelacionado, ¿no? Aquí hay una crisis sistémica, es lo que quiero decir.
Aquí hay una crisis institucional, acá hay una crisis de todas las instituciones, incluyendo el Ejecutivo, pero también estamos hablando del Legislativo, cuando hablábamos de estos parlamentarios que supuestamente son opositores, pero en la práctica no lo son, que dicen que van a hacer una cosa y después negocian por debajo, y que defraudan, en definitiva, las propias expectativas de quienes votaron por ello. Estamos ante una crisis de envergadura. Y desde ese punto de vista es entendible, en el medio de este proceso se abrió por parte del pueblo organizado y movilizado, desde el estallido social, ciertamente, por la rebelión popular, como señala Notas y otros, etcétera, una insistencia por frente al modelo neoliberal o de capitalismo salvaje en todos los planos, ¿no? Pensiones, salarios miserables, ¿no? Los temas de derecho y de ejercicio pleno de derecho, en términos de la salud, en términos no solo de la educación, derechos de agua, por ejemplo. En fin, la lista no es una lista de supermercado, porque es dramática. Estamos hablando del pueblo chileno, estamos hablando además de la economía, pero de los temas de la desigualdad y cómo se profundiza la desigualdad. Pero en definitiva, lo que quiero terminar con esta primera reflexión es que estamos ante un proceso además constituyente, que decía que se abrió gracias a la movilización del pueblo, que permitió que la élite política se vio obligada, ¿no?, a establecer la ley 21.200 para que se convocara un plebiscito, que es una reforma a la Constitución, a la misma, que era imposible reformarla, para permitirle al soberano, es decir, al pueblo chileno, a todas y todos nosotros, de pronunciarnos respecto al cambio de la Constitución, y ganó con un porcentaje tan contundente, no solo la opción de cambiar la Constitución, sino también de que fuera electa por una convención constitucional paritaria electa, ¿no?, democráticamente en abril próximo, pero que aún así está llena de trampas, porque esta élite, esta partidocracia, ¿no?, lo que hizo con la ley 21.200 es evitar que fuera una asamblea constituyente, es decir, que toda fuera la propia asamblea constituyente, es decir, las y los chilenas y chilenos electos bajo un sistema electoral que permitiera eso, y no solo a favor de la electividad de las listas de partidos políticos, que además vamos a tener una elección de esta convención, ¿no? Al mismo tiempo, mire lo increíble, es tan importante cambiar la Constitución porque se trata del modelo de desarrollo, de la manera en que nos vamos a relacionar las chilenas y los chilenos en los próximos años, en el futuro de la patria, pero la metieron justo junto con otras elecciones y bajo el mismo sistema electoral que francamente es completamente favorable a los partidos, a los que vayan en listas de partidos, ¿no?, respecto de quienes no estamos afiliados a partidos políticos, porque yo no hablo solo de independientes, porque estoy hablando de dirigentes y dirigentes de movimientos sociales y ciudadanos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, todo esto es parte de la misma crisis y ocurre al mismo tiempo. Y entonces, finalmente, ¿quién es, desde mi punto de vista, el principal? Bueno, y disculpa, por supuesto que estamos hablando ahora del retiro del 10%. Piñera ha señalado que lo va a vetar, que va a objetarlo, que le van a poner más bien una cantidad de condicionantes, ¿no?, para acotarlo más, pero todo esto que está ocurriendo tiene que ver con la falta de respuestas concretas del Estado, ¿no?, del gobierno en materia de un esfuerzo fiscal que permita ir en ayuda de las y los chilenos que han perdido el empleo o que se han visto golpeados económicamente, incluso en su subsistencia central, hambre estoy hablando, ¿no?, por el COVID-19 y por la crisis o, en definitiva, la contracción económica que se ocurrió. Todo esto finalmente nos lleva a un solo responsable principal, que un gobierno en lo global
pero que se llama presidente de la República. Mi opinión es Piñera es crecientemente un gran obstáculo para salir de la crisis y para que se cumpla justamente con condiciones democráticas plenas de restitución de la soberanía popular en todos estos temas, se cumpla el proceso constituyente que nos permita iniciar el proceso de salir de la crisis. Es tan grave como esto. Correcto. Y la situación es dramática. Hoy día me tocó, por razones de trabajo, tuve que andar paseándome por el centro y por el costado del río Mapocho, la cantidad de gente durmiendo en la calle. Yo vivo en Santiago, tengo bastantes años ya, y no había visto la cantidad de pobreza extrema que estamos viendo en este país, una pobreza que este gobierno parece desconocer, a tal punto que el otro día escuché una declaración de un personaje que no es de gobierno, pero es de la derecha extrema, un señor Hermógenes Pérez de Arce, que está promoviendo aislarse absolutamente, prácticamente hacer un país en las 3 comunas que ganaron el rechazo. Eso es un desconocimiento tal, una abstracción total de la realidad del país. El resto de la gente, la inmensa mayoría del país, no les interesa. Solamente les interesa a ellos mantener su statu quo, mantener sus riquezas, sus privilegios, y punto. Y todo esto que está pasando en este país, y uno los escucha hablar de repente, les produce miedo, les produce temor, les produce incertidumbre, les produce un montón de cosas que no saben qué hacer. La verdad es que están muy complicados y todos, cual más cual menos, buscan de alguna manera el amparo militar. Ese es su, como te diría yo, su ángel de la guarda. Es realmente dramático. Mira, solo un comentario compartiendo lo que tú señalas. Bueno, Hermógenes Pérez de Arce es una caricatura. Ese señor es una suerte de habría que decir, parafraseando un libro, habría que hacer el elogio de la locura con un personaje así, pero no es un personaje cualquiera. Este señor fue parlamentario de la derecha hace muchos años atrás, ¿no? Sí. Es un hombre, un pinochetista extremo. Desde siempre. No, yo creo que él piensa como la mayoría de la derecha, la gran mayoría que no es democrática. Lo que pasa es que hay algunos que sencillamente ¿no? Se callan, lo esconden, lo maquillan, pero en la práctica piensan como este señor, ¿no? Porque no conocen Chile, o si lo conocen, les gusta este país de privilegios para ellos. Pues. Claro. Si finalmente, cuando tú vives en 3 comunas donde ganó el rechazo, que tienen la mayor concentración de ingresos quienes habitan ahí, ¿no? Y aún así un porcentaje de rechazo de todas esas comunas, de servicio, de infraestructura, de acumulación de propiedad, no solo ahí, que la tienen en el resto del país, tienen fondos, tienen propiedades, tienen inversiones, o sea, no se me explico. Cuando uno escuchaba, yo vi este insólito y lastimoso video de Hermógenes Pérez de Arce, que al comienzo, claro, una persona que no conoce quién es este señor podría creer que era la cámara escondida, ¿no? Un programa de estos de risas, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? Desde lo que la verdad piensa, más allá yo no quiero hacer ningún tipo de caracterizar a alguien por su edad o por su, ¿no? O por su perfil, ni siquiera socioeconómico, sino que quiero hablar respecto de la mirada ideológica, porque este señor es ideología pura, conservadora, reaccionaria en un sentido completamente
eh, profundo el término, ¿no? Bueno, pero más allá de eso tiene que ver con, en uno es la ignorancia, es decir, que estaban convencidos que Chile era como ellos creían que era, ¿no? Que los ingresos, incluso hay un par de encuestas ahí, que bien impactantes, ¿eh? Eh, hechas a ese segmento socioeconómico y sociocultural de personas que más o menos están identificados con posiciones conservadoras o de derechas, en un sentido amplio del término, ¿no? Eh, que estaban convencidos que la mayoría de los chilenos tenían ingresos más amplios, más altos, perdón, ¿no? Tenían mejores condiciones de vida, de salud, de educación, de vivienda, ¿no? Etcétera, porque además estamos ante un país cuyo modelo de capitalismo salvaje, le llamamos neoliberal, es decir, de concentración de la riqueza, ¿no? Con lógica supuestamente de chorreo, concentración de la propiedad, de grupos económicos concentrados, ¿no? Eh, de colusión en sectores importantes, digamos, de los servicios y de la producción de bienes y servicios, valga la redundancia, etcétera, es un puñado, pero que claro, con una cierta modernidad, e incluso el sector agroexportador, sobre todo en el ámbito también extractivista, minero, etcétera, eh, claro, y los bancos y el capital especulativo, el capital financiero propiamente tal, ¿no? Está muy inserto en esta globalización neoliberal o predominantemente neoliberal. eh, y si me permite, a mí me tocó muchas veces, ¿no? E incluso esto se transmitía hacia extranjeros o gente vinculada a ellos, o que venía a trabajar a Chile o a reuniones internacionales con estos grupos económicos y servicios, incluyendo profesionales y técnicos que tienen que trabajar para estos grupos también, más allá de que piensen distinto, etcétera, de gente que llegaba al aeropuerto Arturo Merino Benítez, aeropuerto concesionado a una privada, a una empresa privada, la concesión, que salía del aeropuerto, ¿sí? Desde el punto de vista de la concesión de los servicios y de la operación, ¿no? Salía del aeropuerto por una autopista concesionada a una empresa privada, ¿sí? Y se iba sin pasar ni por el centro de Santiago, se toma te vas por bordeando y llegaba ni más ni menos que un lugar que se llama Sanhattan. Le dicen Sanhattan, le dicen, porque no se llama así, es ridículo, pero en fin, ¿no? Que esta idea de que es una mixtura entre Santiago y Manhattan. Entonces estamos hablando aquí del barrio Las Condes, ¿sí? Donde empieza Las Condes hacia Vitacura, ¿no? Donde hay una cantidad de edificios de inteligencia, oficinas de empresas nacionales, internacionales y filiales, etcétera, con muy buena infraestructura, que duda cabe, ¿no? Y entonces, claro, mucha de esa gente decía, oiga, pero ustedes de qué se quejan, si este es un país moderno, si este es un país que está en pleno desarrollo, uno llega a un tremendo aeropuerto que ahora además se ha ampliado, va por autopistas o carreteras internas, autopistas, digamos, ¿no? Muy fluidas, y llega a un lugar con tanta y buena infraestructura. Y claro, esa gente no iba a ver Conchalí, no iba a pasar nunca por la Pistana, por la Pincoya, ¿no? Por la Estrella de la comuna de Pudahuel, o por ninguna parte, por la Hormida, ¿no? En la zona oriente de Santiago, ¿no? Peñalolén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente y esa lógica más bien, ¿no? Es una lógica que está producida por un modelo a través de qué? De la televisión, de los grandes medios de comunicación en todos sus planos, que te reproducen lo mismo, la lógica también de las instituciones, incluyendo todas las lógicas bancarias, aseguradoras de riesgo país, corporaciones de evaluación de inversiones internacionales, etcétera, que son los mismos que le meten miedo o que son parte de la construcción del miedo, esto que tú estás señalando de estas otras personas, porque la inseguridad, es decir, la inseguridad para sus ganancias, para sus negocios, la inseguridad de que les cambien las reglas del juego en el sentido de que las y los trabajadores tengan mejores condiciones para negociar desde el punto de vista de sus derechos, de nuestros derechos, con esas empresas. Los temas de una revisión eventual también de los tratados de libre comercio,
Resulta que ahora, paréntesis, que son el candado que reproduce este modelo neoliberal o este modelo de privatización de la economía, de los servicios, ¿no? De concentración económica, que funciona muy bien para los que tienen dinero. Sí, obviamente. O sea, yo no estoy diciendo, mucha gente dice, oh, ustedes no quieren el libre comercio, pero eso no es libre comercio. Cuando uno los critica, uno está planteando fundamentalmente la necesidad de que exista comercio justo, productividad también en pequeña escala asociativa, que el Estado tenga un rol también productivo con los privados, con las pequeñas y las microempresas, etcétera, etcétera. O sea, para esa gente, ese país es muy bueno, pero es para la gente que vive en esas tres comunas, y en unas pocas más, con algunos sectores, porque no quiero decir que son todos los que viven ahí, porque ahí también van a trabajar personas que trabajan como empleadas domésticas, que trabajan como jardineros, que venden cosas, que reparten Rappi, etcétera, en esas comunas, o que son personas que tienen otra visión. Entonces, pero estamos ante un país en que finalmente por las movilizaciones, por la crisis institucional, por la profundidad que ha adquirido y nos ha golpeado la situación sanitaria como el del COVID. Estamos viendo a las y los profesionales y trabajadores de la salud protestar seriamente en estos días, además que lo han hecho siempre, respecto del tema frente a la ley de presupuesto, ¿no? Porque sencillamente es una falta de respeto a los propios trabajadores y los trabajadores de la salud que el mismo gobierno hasta hace poco, ¿no? Como parte de una campaña más bien mediática, decía, les aplaudía porque era la primera línea en la defensa de la salud de los chilenos, frente a su incapacidad de enfrentar de manera coherente, ¿no? Mínimamente la emergencia sanitaria, como se probó con la salida de Mañalich, y sigue, lamentablemente, distinto es ciertamente, con el ministro París. Entonces, estamos frente a eso. Entonces, para esa gente, este es un país muy, muy bueno. Por eso tienen miedo, pues, porque es la incertidumbre de tener que escuchar y que la mayoría del país se exprese y que la democracia sea de verdad, pues. Pues mire, si la democracia finalmente no es la posibilidad de que las mayorías logremos construir, primero, que se tome en cuenta la posición de las mayorías, sin cortapisas, porque aquí, por ejemplo, en el mismo tema de la Convención Constitucional, un poder constituido en crisis, como el Parlamento, cuando hace esta ley 21.200, para la Convención Constitucional, la amarra, en el fondo la chantajea, ¿no? Diciendo, mire, si los convencionales, es decir, las personas que resulten electas, no tienen la posibilidad de tener 2/3, ¿no? No se pueden tomar decisiones que pueden ser muy de fondo, ¿no? Respecto de la concepción del Estado, respecto a la subsidiariedad del Estado, por poner alguna, respecto a nuestros recursos naturales y su propia propiedad y su usufructo de ella, por nombrarle algunos de los temas, etcétera. Entonces buscaron ponerle una manera en que la minoría, que son estas minorías, pues, ¿no? Bajo fachada y lógica democrática, le coloquen una imposibilidad finalmente a, por ejemplo, esa convención o a la soberanía popular recuperada, digámoslo así, de determinar cuestiones que siguen siendo esenciales y fundamentales para salir de la crisis, pero para tener la posibilidad de un desarrollo distinto, con más dignidad, con más justicia, con mejores condiciones económicas, sociales y también de cobertura y de derechos para la mayoría del pueblo trabajador chileno, que somos la mayoría. Entonces, este es el tema que está de fondo. Yo escucho ahora en estos días incluso gente que supuestamente es de centro izquierda, que también piensa como esta minoría, o termina aliada tácitamente haciendo las cosas que ellos quieren. Estaba leyendo a un ex senador que ha sido ex ministro, ex senador, ex varias cosas, como José Antonio Viragallo, ¿no? Que señalaba que a propósito del proyecto de ley que presentó la diputada, junto a otros diputadas y diputados, Camila Vallejo, en el sentido justamente que sea la propia Convención Constitucional la que determine sus quórum y un mecanismo de acuerdo y desacuerdo en función de las mayorías. Y algo tan básico, que se le pregunte a los ciudadanos
Si hay un desacuerdo, en vez de bloquear con tercios, ¿por qué no vamos a plebiscitarlo? Si acabamos de probar en un plebiscito lo que es posible, que la democracia se puede ejercer en paz, de manera responsable, seria, pero que es capaz de emitir una señal evidente. Queremos un cambio de constitución, queremos, y detrás está, queremos un cambio de modelo económico, pues, ¿no? Queremos además que sea democráticamente electo. Bueno, eso hay gente que le causa angustia, porque como todo esto antes estaba encubierto, maniatado, arreglado, con el arreglín, con el cuento del, ¿no?, del quórum, del mecanismo, de la letra chica, de esto, en muchos temas, no estoy hablando solo del parlamentario, ¿no?, institucionalmente, cuando tú transparentas el tema, evidentemente genera angustia en esos sectores minoritarios y también para cubrir sus posiciones, que son minoritarias, construyen el miedo como factor central. Es decir, que quienes tenemos esta posición que es democrática, un sector somos violentistas, pudiéramos ser violentistas, extremistas, populistas, en fin, yo me imagino que podríamos hacer este ejercicio contigo, Claudio, y con todas las personas que nos están viendo, la cantidad de epítetos, de mentiras, de cuentos, que nos bombardea todos los días la televisión de señal abierta, diarios como el diario El Mercurio, la Tercera y otros, que hacen que una realidad tan dramática como la que estamos viviendo, la de los chilenos, ¿no?, aparezca de una manera tan distorsionada, ¿no? Si me permite solo un paréntesis, en las redes ha circulado hace unos días a propósito de lo que ha ocurrido en Perú, ¿no?, que tuvo en menos de una semana y media 3 presidentes, hasta el presidente Sagasti hoy día, también es un parlamentario que tuvo que asumir después de un golpe institucional de un gobierno que duró 3, 4 días, que además, bueno, pero no quiero entrar al tema de Perú, pero han habido comparaciones, no sé si las has visto, por ejemplo, Sí. de los diarios peruanos, yo los conozco un poco, ¿no? O sea, asesinados por la policía, asesinados 2 jóvenes, ¿sí?, golpe de Estado, etcétera, corruptos, 48 parlamentarios que son corruptos votaron en tal sentido, congresistas, porque allá es un parlamento unicameral, si no tienen Senado y diputados, tienen un solo Congreso, ¿no? Y acá asesinan a un joven o le quitan la vista a un joven, ¿no?, y se llama confusos hechos. No se usa la palabra asesinato por parte de la prensa, o incluso ahora hace poco, ¿no?, hasta los periodistas conservadores o hasta los de Televisión Nacional, que ya es que lo otro sería, ¿no?, tuvieron que criticar ayer, si no me equivoco, y esto está vinculado, ¿no?, al propio presidente Sebastián Piñera, que decía por estos jóvenes baleados por carabineros, menores de edad del Sename, baleados por carabineros, es exactamente lo que había ocurrido, dice los jóvenes heridos o algo así, ¿no? Accidentados. Accidentados, fueron baleados, por quienes tienen el deber y la responsabilidad de proteger a los menores y a todos los ciudadanos, que se llaman Carabineros de Chile. O sea, a eso voy. O sea, aquí tenemos un país que ha despertado con mucha brutalidad, producto de las movilizaciones, y por eso ha habido represiones, y la crisis económica. Hace poco, cuando estábamos, acuérdate, en medio de la pandemia, empezaron a aparecer mapas de las ollas comunes, en Santiago, pero también en Concepción, en Antofagasta, en los cerros Valparaíso, etcétera, mapas de dónde, en qué comunas, en qué poblaciones había. O sea, y empiezan a descubrir que hay hambre, empiezan a descubrir que existe el hambre, que la pobreza, que no es un problema de las poblaciones callampas, como le llamábamos antes, ¿no?, de las poblaciones marginales sin infraestructura mínima, sino que está lleno de, además, casas mal construidas o departamentos mal construidos, hacinamiento, etcétera, pero se empieza a descubrir un Chile que emergió, pero que toda la ideología dominante y los medios de comunicación que reproducen la ideología dominante como sentido común
se encargaba de oscurecer, de deformar y de contarnos otra cosa. De Era casi esconderlos. como el relato Sí, de llegar al básicamente. aeropuerto y seguir desde el aeropuerto hasta Sanhattan para una parte muy importante de chilenos que no estaban viendo Sí. nada. Muy interesante tu análisis político y sociológico también. Muy interesante, de verdad, Esteban. Lamentablemente el tiempo es impalpable. Podríamos seguir conversando un buen rato más, pero tú sabes cómo son los tiempos. Sí. Así que vamos a dejarte invitado para una próxima oportunidad, porque siempre es interesante conversar contigo. Y a ustedes, queridos telespectadores, los esperamos el próximo viernes a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias y buenas noches.